barco más famoso del mundo aún tiene muchos misterios que aguardan a ser revelados, pero pocos se vuelven tan místicos, tan extraños como el que estás a punto de escuchar. Pon atención y prepárate para revelar un misterio que lleva casi 100 años emergiendo desde las profundidades del Océano Atlántico. El 14 de abril de 1912, el transatlántico británico Titanic se convertiría en una leyenda, en el barco más famoso de todos los tiempos, aunque por las razones equivocadas. Y es que parecía que aquella noche todo estaba diseñado perfectamente para hundir el barco que, según sus creadores, no podía ser hundido ni por Dios. No había nada, absolutamente nada que le pudiese salvar de la tragedia, de chocar contra aquel iceberg que miles de años llevaba formándose y recorriendo el océano para, de pronto, colisionar con el Titanic aquella noche. Las coincidencias que llevaron a este punto catastrófico son tantas que necesitaríamos todo un documental para poder contarlas, narrarlas con precisión y, aunque muchas de ellas son bien conocidas por todos, lo cierto es que una de las más famosas, de las más sonadas, es que a pesar de que las señales de SOS fueron enviadas relativamente a tiempo, el barco más cercano, el SS Californian, no pudo recibirles, pues el operador de radio se había ido a dormir antes de tiempo y, aun cuando la tripulación de ese barco observaron las bengalas de auxilio, ignoraron las señales creyendo que aquel barco era imposible de hundir y, aunque sí hubo un barco que las recibió y entendió a tiempo, la velocidad del mismo, el Carpathia, no era suficiente para llegar antes de que todo se fuera al fondo del mar. Sin embargo, y muy a pesar de que las señales fueron enviadas aquella noche, hay quienes dicen que esas mismas señales de pronto, las mismas que fueron enviadas casi 100 años atrás, se pueden todavía escuchar exactamente en la misma zona de la tragedia, en el mismo lapso de tiempo, casi a la misma hora, como si los fantasmas de aquella noche rogaran por ser salvados, salvados de un destino fatal que en su tiempo no pudo ser evitado. Pero ese misterio tendría un giro inesperado en 1990. Ya muchos años luego del hundimiento del barco, muchos navegantes aseguraban de manera constante que las señales seguían escuchándose. De hecho, hubo algunos que desviaron su curso para ir a auxiliar a un barco inexistente, uno que ya estaba en el fondo del mar. Incrédulos, regresaban a su ruta original, pero la leyenda fue creciendo cada vez más. Una historia que en abril de 1990, exactamente 78 años después de la fatídica noche, tomaría un rumbo tan misterioso, tan extraño, que es quizá el más grande relacionado con el Titanic. Escucha con atención. Un barco pesquero recorría aquella zona en 1990, precisamente la noche del 15 de abril, la misma zona en donde el Titanic se hundió. Todo iba perfectamente normal. Una noche tranquila. La tripulación, de hecho, estaba ya lista para irse a dormir mientras, por alguna razón, el capitán se había quedado en guardia. El silencio era casi abismal, escalofriante, interrumpido brevemente por el paso de algún avión a la distancia. Pero entre tanto silencio, un sonido extraño, proveniente de la radio, una señal muy conocida, pero también una señal que nadie quisiera escuchar en medio de la nada, comenzó a sonar desde el interior del barco. Claramente alguien estaba pidiendo ayuda, alguien rogaba por ser salvado y, aunque en aquel momento el capitán no entendió exactamente de dónde provenía la señal, pues era muy débil, sin dudarlo y de inmediato despertó a toda la tripulación exigiéndoles que se mantuvieran alertas para buscar a quien entonces enviaba la señal. Navegando con los ojos bien abiertos, de pronto a lo lejos se alcanzó a observar un bote de madera, de aspecto antiguo pero inexplicablemente reluciente. Extrañados, los tripulantes se miraban entre sí como preguntándose si aquello que veían era real o producto del cansancio, pues llevaban 4 meses en alta mar, trabajando todos los días de sol a sol, sin descanso.
Acercándose cada vez más al viejo bote, pudieron observar que allí se encontraba una mujer de ropas extrañas, para nada comunes en aquellos días, antiguas. Nerviosos, al acercarse por completo, vieron a una mujer de aproximadamente unos 30 años, con vestimenta antigua, un vestido negro que era cubierto por un chaleco blanco, mismo modelo y color de los otros chalecos que estaban allí en el bote, solos, abandonados. Pero ella, portando uno, parecía estar inconsciente. Al llegar al bote, todos se apresuraron a su rescate. La mujer apenas podía respirar. Lucía muy cansada, deteriorada, como si hubiese pasado mucho tiempo allí. Sin esperar un momento más, intentaron hacer todos que despertase, pero la mujer se encontraba muy mal. Nadie hablaba. Todos se encontraban atónitos, impactados. El capitán entonces dirigió su pequeño barco hacia Nueva York para llevar a la pobre mujer al hospital. Llegando al día siguiente por la noche, la mujer apenas podía hablar, pero ya se encontraba mucho mejor. Fue entonces que al preguntarle de dónde venía y por qué estaba allí, ella solo se limitó a responder que no tenía idea. Así, naturalmente, le preguntaron su nombre. La mujer se llamaba Winnie Coates, apenas pudiendo responder y, al parecer, eso es lo único que ella recordaba, pero parecía extrañada, inquieta. De hecho, cuando dormía se escuchaban sus quejidos como queriendo escapar de una pesadilla. Todos estaban inquietos, intentando deducir quién era esa mujer, pero nada pudieron hacer para evitar que ella falleciera unos días después. Y quizá hasta ahora la historia resulte relativamente normal. Una mujer rescatada en medio del océano, que se encontraba en un bote y que, al llegar al hospital, no recordaba nada. Pero tiempo después, luego de que las autoridades buscaran por todos lados para encontrar a los familiares y así darles las malas noticias, alguien se dio cuenta de algo impactante. Winnie Coates, la chica que había sido rescatada, estaba en la lista de pasajeros del Titanic. Nadie desde entonces, absolutamente nadie, ha logrado explicar qué fue lo que sucedió. ¿Cómo es que ella llegó allí? Especulaciones únicamente y, aunque quizá la más loca de todas suene a fantasía, al parecer es la única que tendría sentido. Winnie Coates, la mujer con ropa antigua que fue rescatada en medio del océano, tuvo la capacidad de viajar en el tiempo. En una noche, ella había avanzado casi 80 años hacia el futuro. ¿Crees que esto sea posible? ¿Qué otra explicación pudiese haber? ¿Por qué estaba sola en el bote? ¿Qué hacía ella en medio del océano en la misma fecha en la que el Titanic se hundió, pero 78 años después? Quizá no haya respuestas. Las preguntas eran infinitas. Por favor, dime qué piensas. Es importante. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.